Saludos a todos los hermanos esta noche, a los que están conectados para compartir, gracias al Señor, en esta oportunidad, el delicado tema sobre el origen del pecado. Para los que les pediré abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 10, 16 y 17. Asimismo, también estaremos tocando el libro de Génesis mismo, el capítulo 3, del verso 1 al verso 21. Bien, entonces iniciaremos acerca primeramente del mandato de Dios. Dice en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17 que hemos citado, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de las ciencias del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, entonces aquí podemos apreciar realmente el mandato divino del Hacedor, del Dios creador y salvador. En el huerto del Edén, el hombre tiene conocimiento del bien. Aquí Dios establece un único mandato de no comer del único árbol del bien y del mal. Prohibido. Dios quería de Adán obediencia por fe y le dio libertad de elegir entre los dos árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal para ejercitar la decisión de recompensa de vida, y por la obediencia o consecuencia, muerte, separación espiritual por desobedecer y no confiar en la palabra de Dios. Y así surge entonces el nacimiento del juicio del pecado, que vamos a ver el libro Génesis, capítulo 3, 1 al verso 21. Está asegurándote para que tú no salgas. Sí, pues, pendejo. Hay un, por favor, hay un audio que está abierto. ¿Ya? Gracias. Gracias. Por favor, hay un audio que está abierto. Bien, entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 1. Aquí aparece la rebelión del tentador serpiente. Serpiente astuto que describe la palabra de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Está en el libro Génesis, capítulo 3, versos 1 al 3. Bien, entonces, este pasaje es un pasaje de importante preocupación para la humanidad, en que el maligno, criatura, serpiente, ha estado desde su rebelión en algún momento después del capítulo 1 y antes del capítulo 3 del libro de Génesis. Esta criatura, aprovechando de su hermosura, busca desafiar la autoridad de Dios, con que Dios os ha dicho, cual ángel caído de espíritu sobrenatural en serpiente en su forma anterior. Eva es el blanco del ataque de este maligno por su debilidad y necesitando de la protección de Adán. Entonces lo recibió sin temor ni dudar, como a un mensajero creíble del cielo por su astucia, y pecó, alterando a la palabra de Dios, adicionando
a la prohibición, ni le tocaréis. Así dice la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios, capítulo 11, verso 14. Satanás, pues, es el falso Dios, con minúscula, el engañador, que rechaza, cuestiona la autoridad de Dios, haciendo creer alcanzar la felicidad al hombre por sus propios méritos, adulterando, falseando la predicación de la palabra de verdad de Dios. Vamos a ver algunos nombres de esta criatura llamada serpiente astuta, conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces acá vemos 4 nombres del maligno: gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Asimismo hay otra cita que está en el libro de 1 Juan, capítulo 3, verso 8. Que dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos aquí que Satanás, el diablo y todos los nombres malignos pecan desde el principio. Gracias a Dios que ha provisto la esperanza de revertir la condición pecaminosa del hombre caído en la única fe del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios también advierte al hombre sobre la tentación. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, este es el libro de Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. La concupiscencia es aquí el deseo intenso, que algunas veces puede ser favorable para cosas de bien. Sin embargo, el maligno usa para cosas malas, para destruir, para la obra que Dios ha creado y ha hecho, hacerlo creer que es falso, que es mentira, es el mentiroso. Entonces, la mayor parte de las veces de esta concupiscencia es malo, ¿no? Mayormente lo malo existe en abundancia y lo bueno no prospera, porque el maligno trata de corroborar en esta situación de que no prospere el bien. Entonces dice: Dios no tienta, aunque a veces lo admite, para probar, tratar, fortalecer y confirmar la fe genuina del creyente. La tentación también se origina en el corazón humano, al ceder algún espacio al enemigo, que aún cita las escrituras falseando a su conveniencia, como en el corazón de Eva. Vamos a ver ahora la posición en que se encontraba este maligno, o se puede decir este ángel hermoso, según la palabra de Dios. La posición y su rebeldía de este ser. La idea del hombre, la idea del horrible ser en la mitología pagana, con cuernos, pezuñas, entre otros, acerca del diablo o Satanás. Sin embargo, la Biblia dice de Lucifer: es el más glorioso de los ángeles, y en su orgullo aspiró a ocupar el trono del Altísimo y cayó en juicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 y 16, dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos que del hermoso creador, ser perfecto, ha sido ya ahora imperfecto por la codicia y el orgullo. Naciendo así de esta manera el bien y el mal. Sigo leyendo el texto, dice, a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Como siendo este ser divino protector, se ha revelado al Dios Altísimo, Creador Todopoderoso. Se corrompió su sabiduría de este ser, el ángel querubín, a maligno, ¿no? Dice otro versículo, libro de Isaías, capítulo 14, verso 13 y 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí el Satanás pierde su posición celestial y su arrogancia de ser como el Altísimo. Estimado amigo, no se da en estas situaciones que estamos viendo ninguna cabida al enemigo Satanás, a ese engañador, a ese ser que está constantemente en el mundo engañando las almas. En vez, más bien confíe y viva conforme de acuerdo a la palabra de Dios, que dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Otra cita nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Asimismo también el Señor da la salida para toda tentación, a todo creyente temeroso de Dios. Dice la palabra del Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Asimismo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Según Timoteo 2:22. La tentación, pues, en la vida santa, guiada por la palabra, la oración, el Espíritu Santo, no prospera. Aún al Señor Jesucristo también fue tentado. Pero el Señor Jesucristo, las palabras poderosas de autoridad, le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago, capítulo 1, verso 12. Seguimos entonces con la cita del verso 6 del libro de Génesis, capítulo 3, ¿no? ¿No? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que este verso es prácticamente la consumación del pecado o de desobediencia a la palabra de Dios. Aquí aparece ya no la vida de inocencia, sino la vida consciente, que engendra prácticamente la muerte espiritual. Adán y Eva, después de vivir libres
consumaron el pecado de muerte espiritual por desobedecer. Advertido a Adán, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 15. Aquí ellos desacatan la orden de Dios, donde Adán era responsable, de acuerdo al libro Génesis, capítulo 2, verso 15 y 17. Obteniendo lo que querían a su meta equivocada, por el camino equivocado, de acceder a la seducción, tentación del enemigo. Como vemos, en la actualidad, la humanidad pretende lograr sus deseos propios, desconociendo la autoridad de Dios. El resultado de todo ello es desastroso. Ser libre no siempre es hacer lo que mejor place, sino el obedecer a Dios. Y las restricciones que nos da es para el beneficio espiritual del mal. En el libro de Juan, capítulo 4, Satán tentó al Señor Jesucristo, pero en ninguno de ellos tuvo éxito, porque el Señor Jesucristo es el Todopoderoso, y al quien solo toda criatura, aún más los redimidos, debemos servirle y adorarle. Por tanto, estimado amigo, creyente en la palabra de Dios, prepárese para las tentaciones atractivas que le ofrece Satanás en este mundo. Pero aún en las circunstancias inesperadas o adversas, Dios tiene el control de todo ello a los que le aman. Dice su palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Seguimos con el verso 7 al 14 del mismo capítulo 3 de Génesis. Aquí podemos ver la conciencia de pecado y la culpabilidad y la vergüenza. Verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No confesaron sus pecados Adán y Eva, más bien lo encubrieron con hojas de higuera y no de manzano. Caso de la túnica de colores de José, manchado de sangre por el pecado. Génesis 37, versos 32 y 33. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, capítulo, verso 13. El verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, y la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí ya se ve la conciencia de pecado de Adán y Eva. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es como nosotros preguntando en este momento, amigo, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas antes? Ante Dios no hay lugar donde ocultar la condición del hombre. Y a donde huiré de su presencia, dice el libro de los Salmos 139, versos 7 al 10. Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Respuesta triste de Adán, pero sin confesar. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comies? El pecador que rehúsa arrepentirse sufre el juicio, las consecuencias. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Adán acusó más bien a Dios y a su mujer. En vez de aceptar la responsabilidad de culpa, muchas veces el hombre en su actuar hoy en día es así. No solo quiere ser solo, sino muchos culpables. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vimos la respuesta a medias de engaño de Eva, de culpar a la serpiente. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La gravedad del pecado trastocó la creación. Entonces la serpiente es figura de lo odioso. Maldita será la tierra. Y dolor y polvo. Terrible situación en la condición humana, el pecado en el hombre, en la humanidad. Vamos, el verso 15, vamos a ver el verso 15, es el verso importante de promesa y esperanza. Verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. El Altísimo Dios provee esperanza de Redentor. Aquí vemos el primer evangelio profético, pero así mismo también la lucha prolongada entre el bien y el mal, ¿no? Esta palabra profética de Dios denota la constante lucha entre el bien y el mal. Satanás y los incrédulos llamados hijos del diablo, según el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, y la simiente de la mujer, quien es Cristo, descendiente de Eva, y los creyentes en él. En medio de la maldición en el huerto, resplandece un mensaje de esperanza en que la descendencia de la mujer un día derrotará a la serpiente, en que Satanás solo podrá hacer todo lo posible para herir en el calcañar del Señor, mientras que Cristo lo golpeará en la cabeza, derrotándole con un golpe mortífero fatal. Pablo también alienta a los creyentes en Roma que Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos capítulo 16, verso 20. Los creyentes también participan del aplastamiento a Satanás por la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz. Dice la palabra del Señor, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos 2, verso 14. Entonces vemos la victoria en esta lucha es del descendiente de la mujer, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Señor Jesucristo, que vemos en este desarrollo, que mírense la Virgen María, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo. Citas que podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 30 al verso 35. Dice la palabra de Dios también, porque así como por la descendencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, verso 12. Aquí vemos la cabeza federal de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, y la cabeza natural del pecado carnal del hombre. Esta es buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, cercano y eterno. Las heridas de la serpiente en el calcañar hoy nos proporcionan salud a la humanidad. Hemos sido curados de la muerte eterna por confiar y obedecer en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, mas él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, verso 5.
Vamos a leer ahora el verso 16 del mismo capítulo 3 de Génesis. Dice la palabra del Señor: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí la mujer se salvará de la maldición criando los hijos piadosos, santos a los pies del Señor. Verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué triste, duro del trabajo, conseguir hoy en día el ser humano. Aún el mismo ambiente, la contaminación, todo está trastocado a causa del pecado. Verso 9 dice, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así, Adán se vuelve entonces mortal físicamente y espiritualmente, y muriendo él a los 930 años, según la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 5. Verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vemos aquí en este el verso que hemos leído, la maldición a la tierra y el dolor de días en la humanidad. Ahora veamos la figura del sacrificio en el verso 21, que es prácticamente el último verso, creo, o penúltimo verso, ¿no? Bien, dice, el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, la muerte de un animalito aquí fue la figura de la muerte que Dios daría un día de un sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo, para redimir a los pecadores, ahora ya consumado con su muerte en la cruz del Calvario, para salvar a todo creyente arrepentido una vez y para siempre. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. El Señor Jesucristo es el vencedor y salvador de la muerte, proveedor de la vida. Está vivo y viene pronto, dice su palabra. ¿Cuál es el castigo eterno del maligno y sus ángeles? Conforme a la palabra de Dios dice: y fue lanzado el gran dragón y la serpiente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. La serpiente de Génesis 3 es Satanás. Otro versículo es: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. El juicio en un lugar horrible y triste a las naciones incrédulas cuando regrese el Señor Jesucristo a la tierra. Estimado amigo, la bondad de Dios aún está vigente para todo creyente. El único que anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, lo quitó de en medio y clavándola en la cruz.
para siempre. Colosenses capítulo 2, verso 14. ¿Qué decisión tomará usted ahora? ¿Creer y obedecer en la palabra de Dios y recibir sus bendiciones eternas en el Señor Jesucristo? ¿O desobedecer creyendo al engañador, cuya consecuencia triste es la muerte en el lago de fuego? Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Libro de Juan, capítulo 3, verso 18. No postergue más, amigo, su decisión de vida hoy. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor bendiga su palabra, estimados hermanos y amigos presentes. Gracias.